situaciones. Pasamos en este momento ya al contacto respectivo. Tenemos la presencia del ingeniero Stalin Basantes. Él es experto en discapacidades. Bueno, si lo recordamos, él estuvo, si no me equivoco, en el ECU 911 hace algunos meses. Pero bueno, hay una situación que se está manejando en este momento. Una situación compleja que es los carnets para las personas con discapacidad. Hemos conversado con algunas personas que pertenecen a este sector y han hablado de que sí, tienen el carnet en algunos casos, pero no han tenido esa gran posibilidad de importar vehículos caros o maquinarias costosas, etcétera, etcétera. Stalin, gracias por aceptar la invitación de Radio Corporación 97.3. Hay denuncias sobre el uso indebido del carnet de discapacidad. ¿Cuál ha sido el pronunciamiento de estos sectores? Bienvenido. Gracias, Oscar y Minio. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Un abrazo fraterno a los ciudadanos y las personas de la ciudad de Loja, el sur de nuestro país. Muchas gracias por el espacio. Mira, Oscar, hemos visto en estas últimas semanas cómo ha llegado a evidenciarse este tipo de delitos miserables, ¿no? Delitos que han indignado a toda la ciudadanía y particularmente también a las personas con discapacidad, ¿no? Porque no solo les ha bastado robarse la plata, escaparse en avionetas, sino que además han robado los derechos de la identidad de las personas con discapacidad. Por eso es que definitivamente como ciudadanos con discapacidad levantamos nuestra voz de protesta que ha llegado al límite de la indignación al ver este tipo de ilícitos en los cuales sin duda ha habido la complicidad de funcionarios públicos del Ministerio de Salud, probablemente médicos que han falseado diagnósticos para otorgar porcentajes de discapacidad a personas que no lo tienen. Vamos más allá, avancemos en esos temas de investigación y también a través de una veeduría que se crea o se creará para revisar algunos procesos que se han dado antes y los que vendrán en el futuro. Vamos con responsabilidades. Si bien hay personas que se han beneficiado y que de lo que tengo entendido no es cosa fácil obtener un carnet para personas con discapacidad, no es tan sencillo, ni tampoco es cuestión de la noche a la mañana. Toma su tiempo, toma sus reflexiones, toma sus revisiones, calificaciones, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son responsables? Solamente el que toma el delito de dar ese dinero, de coimar para obtener un carnet. ¿Qué pasa con el sector salud? ¿Qué pasa con aquellos revisores o aquellos profesionales que emiten sus informes para que se emita o no un carnet? Claro, Jorge, hay que entender que este proceso de calificación tiene como responsable al Ministerio de Salud y está ligado principalmente a un diagnóstico clínico de la persona con discapacidad. Ahí inicia justamente el proceso de calificación, ¿no? Entonces, esto también se complementa con un proceso de análisis psicosocial, ¿no? Donde se verifican también las condiciones de la vivienda, si la persona tiene trabajo, si tiene acceso a la educación, si tiene la cobertura de la seguridad social, entre otros aspectos que conjuntamente con este diagnóstico clínico configuran o determinan el porcentaje de discapacidad. Es decir, perdone, Stalin, es decir, que no solamente es la discapacidad física o intelectual, estamos hablando de condiciones sociales, económicas. Lógicamente, estas condiciones sociales y económicas también son valoradas para el proceso de calificación, ¿no? Entonces, lo que decíamos, ¿no? En una parte de la calificación se hace el proceso del diagnóstico clínico. Aquí hay que tomar en cuenta que existe una valoración por parte del personal médico que identifica cómo está el funcionamiento o la forma de las estructuras corporales,
¿no? Y por otro lado, todos estos temas de contexto que es si tiene vivienda, si es que tiene acceso a la seguridad social, acceso a la educación, que modificarían el porcentaje de calificación, ¿no? Entonces, como tú has dicho, ha sido un proceso bastante tortuoso para las personas con discapacidad, que tenemos que hacer la calificación, ¿no? Yo recuerdo que en el trámite de calificación, para mi caso, esto no me lo han contado, sino que lo he vivido, me he demorado alrededor de 6 meses entre que el especialista me dé turno, el psicólogo esté disponible, que el trabajador social tenga en su agenda el tiempo para ir a hacer la visita al hogar. Y así, y de manera rápida serán 6 meses, porque he recibido denuncias de la ciudadanía en todas estas 2 semanas que me han pedido que traslade justamente estas molestias. Hay personas que han demorado años en sacar su carnet, 1, 2, 3 y hasta 4 años. Por eso es la indignación que a otras personas, a delincuentes que han estado pagando por este carnet, sí les entregan rapidísimo, pues. Y resulta que a finales de noviembre les entregan el carnet y en febrero ya tienen su auto aquí en el país, ¿no? Bueno, ha sido algo muy integral. Vamos con Minio Sarmiento, nuestro compañero de trabajo, quien también traslada su inquietud. Minio, lo escucha el ingeniero Stalin Basantes. Muchas gracias, señor director. Ustedes están en sintonía de Corporación Noticias. El saludo al señor ingeniero Stalin Basantes. A mí me falta un ojo, es el 50% de discapacidad. Si me falta un brazo o una pierna, sería el 50% de discapacidad. ¿O cómo se hace la medición de la discapacidad tomando en cuenta que tenemos extremidades pares y también nones? Claro, Minio. A ver, yo explicaba que el proceso de calificación tiene, digámoslo así, tres momentos. El diagnóstico clínico que hace un médico, un profesional de la salud, donde se examinan justamente estas estructuras y funcionamiento corporal. Hay que entender que la discapacidad no es solamente física, ¿no? Tenemos discapacidades intelectuales, discapacidades visuales, auditivas. Entonces, lógicamente que esta valoración tiene que partir de este diagnóstico clínico. Ahí, en esta primera parte que le corresponde hacerla a un médico, se asigna un porcentaje que se complementa con los otros porcentajes del análisis socioeconómico, ¿ya? Lo que hay que tener en cuenta es que el análisis socioeconómico no va a determinar la condición de discapacidad, ¿sí? Tiene un límite de unos 15 puntos y esto significa que la persona que está en una situación más crítica, probablemente no tiene trabajo, no tiene cobertura de seguridad social, no tiene acceso a la educación, etcétera, etcétera, va a tener los 15 puntos como una medida compensatoria. Y en conjunto se asigna el porcentaje de discapacidad. Ahora es importante, Minio y Oscar, entender que la discapacidad es una condición que limita, impide o afecta el desarrollo de las actividades cotidianas y de participación de una persona. Actividades cotidianas, diarias, como estudiar, trabajar, recrearse, divertirse, entre otras, ¿no? Pero es fundamental entender que para que se hable de discapacidad debe tener un carácter permanente, es decir, que sea irreversible. Y aquí justo la diferencia de lo que sería una enfermedad de una discapacidad. Stalin, para adelantar un poco, ustedes van a crear una veeduría, ¿estamos bien? Así es, Oscar. Así es, Oscar. Solamente termino la idea. Una enfermedad tiene un diagnóstico, un tratamiento, una cura o una expectativa de cura, mientras que una discapacidad es de carácter permanente. Por eso, para la calificación, respondiendo a lo que decía Minio, el porcentaje que se asigna es en función de cómo estas deficiencias que se diagnosticaron afectan a la actividad diaria
al desarrollo de las actividades diarias de una persona, ¿no? Ahora sí, como ciudadanía organizada, como personas con discapacidad, hemos estructurado una veeduría que permitirá vigilar el proceso de calificación desde el año 2013. Y vamos a empezar por los casos en que se hayan importado vehículos. El gobierno ya ha dado algunas medidas al respecto, ha dicho que se va a hacer una auditoría, pero es importante que la ciudadanía conozca, Oscar y Miriam, que una auditoría del propio Ministerio de Salud no sería efectiva. Es como decir que los propios funcionarios que estaban vendiendo los carnets se autoevalúen, pues. Entonces no podemos nosotros confiar en este tipo de medidas, ¿sí?, que más parecen un anuncio mediático, porque no nos han dicho cuándo se ejecutan, quién es el responsable, cuál es el plazo, y solo lo que estamos esperando es que venga otro caso de corrupción para que tape estas cosas y los medios empiecen a hablar de otra barbaridad. Algunas veces se utiliza términos como cortar de raíz, y una de esas propuestas, hasta que se hagan investigaciones internas, como lo está citando Stalin Basantes, lo está citando que ellos mismos se vengan a censurar o autocensurar, el Ejecutivo pretende suspender derechos, proponer recalificaciones. Eso significaría que muchos procesos y muchas conquistas, porque son conquistas, no es que el Estado en realidad ha dicho, señores, hemos hecho un análisis socioeconómico, humanístico, y vamos a ser receptivos con ellos, con este sector. No, esta es una conquista que ha costado inclusive muchas muertes. ¿Qué va a ocurrir allí con esta veeduría? ¿Cómo apretar al Estado para que acelere procesos de investigación, pero que sigan con los servicios? Justamente tiene mucha precisión lo que tú has dicho, Oscar. Este es un proceso en el que se han configurado delitos. No es que las personas deben devolver el carnet y no pasa nada. No, señores. Aquí se han configurado delitos de evasión de tributos, falsificación de documentos públicos, evasión al fisco, estafa, etcétera. Muchos delitos, y la ciudadanía lo que espera es que esto se pueda transparentar. Porque no nos olvidemos, Minio y Oscar, ya recientemente, en el año 2018, ya hubo pues un escándalo de los carnets de discapacidad y incluso se vinculó a una persona, creo que era un doctor, Camargo, y se le decía que él había entregado alrededor de 800 carnets de manera fraudulenta. ¿Y qué pasó con las instituciones responsables? El Ministerio de Salud, por ejemplo, no presentó los informes y por lo tanto, por falta de pruebas, el señor tuvo que salir libre. Entonces ahí es responsabilidad de las autoridades. Las responsabilidades están dadas por acción y omisión. También en instituciones como el CONADIS, que está creada para velar por los derechos de las personas con discapacidad. Y que además, bueno, creo que CONADIS, creo que CONADIS ya no tiene función. Creo que lo que hace es un webinar, de pronto una capacitación. Yo no le veo el radio de acción. Ya no sé si me equivoco, pero no sé si CONADIS tienen esa facultad que tenían antes de manejar el sector de las personas con discapacidad. Oscar, el Consejo Nacional de Discapacidad. CONADIS tiene como responsabilidad la vigilancia de la política pública en la ciudad, y esto justamente es un problema de política pública. Además, tiene escrita dentro de sus atribuciones dirigir el registro de las personas con discapacidad. ¿Qué significa esto? Que está inmerso el proceso de calificación, así que no podemos decir como autoridades del CONADIS, no me miren a mí, reclamen al Ministerio de Salud. Y claro, de paso también del Ministerio de Salud no hemos tenido respuestas de decir, vamos a hacer esto en este plazo, estos son los responsables, etcétera. Respuestas que pide la ciudadanía con estos procesos, Oscar. Stalin, queremos agradecer la presencia suya y que quede latente muchas cosas. Estaremos en ese seguimiento de la veeduría, estaremos pendientes cuáles son los alcances y los avances. Que no vaya a convertirse en esta calentura electoral, digo yo figurativamente, en este año, y que se aprovechan la situación mediática para parecer conquistadores o reconquistadores de derechos que tienen los ciudadanos. Este sector ha sido muy afectado. Usted me dice evasión tributaria, evasión en todo sentido, pero hay una situación, es la limitación de oportunidades que le dan a otros sectores que en realidad sí necesitan. ¿Por qué? Porque hay cupos.
cupos para todo, para un empleo, hay cupos para importar, cupos, es decir, estas personas se ven limitadas no solo físicamente, emocionalmente y con estas oportunidades. Gracias a Stalin Basantes, experto en discapacidades. No sé para Loja un mensaje referente al estudio que realizan ustedes. Gracias, Oscar. Y sí, hacer un llamado a la ciudadanía a condenar este tipo de actos, ¿no? Porque hemos visto a representantes del pueblo ecuatoriano, me refiero a los asambleístas, que nunca han dicho que tienen discapacidad. Si no es porque ahora se ventilan estos casos, ellos no saldrían a defender su discapacidad ni a victimizarse. Aquí estamos las personas con discapacidad, que no nos avergonzamos de nuestra condición y que por el contrario, desde cualquier espacio hemos luchado por nuestros derechos. Así que sí parece muy oscuro el tema de que ellos hayan ocultado su discapacidad para obtener otro tipo de beneficios. Así que hacer un llamado a la ciudadanía que se involucre en los procesos de participación, de control social. Desde la veeduría vamos a hacer este proceso de vigilancia. Invitamos también a la ciudadanía del sur de nuestro país que pueda vincularse a este proceso para levantar la voz, porque no vamos a permitir ni la regresión de derechos ni que se sigan manteniendo este tipo de ilícitos, Oscar.